Ok, vamos a escuchar qué es lo que dice Pablo Iglesias sobre el tema de la salud y la educación en Cuba y vamos a dar mi punto de vista sobre esto. Escuchemos. Y en Cuba hay algo que no hay en casi ningún país de América Latina y es sanidad gratuita. En Cuba hay algo que no hay en casi ningún país de América Latina, que es educación gratuita. Ok, vamos a ir explicando una por una de estas dos para que la gente no se crea este cuento y toda esta manipulación. La educación en Cuba no es gratis, simplemente es una inversión para el adoctrinamiento al que nos tienen expuestos desde que nacemos prácticamente. ¿Tú sabías que desde antes de los 5 años ya en Cuba los niños están gritando consignas que no entienden, que no comprenden y nos están explotando la cabeza constantemente con política y con todo este odio hacia el imperio yanqui y todas esas cosas? No, ¿verdad? Eso se llama adoctrinamiento. ¿Tú sabías que en Cuba los padres no deciden qué se le enseña y qué no a sus hijos? Porque si el padre se niega a que le enseñen consignas a sus hijos, no tanto el hijo recibe una reprimienda, sino que el padre posiblemente vaya a la cárcel también por anticomunista. ¿Tú sabías que la historia que se estudia en Cuba y la que nos enseña alrededor de toda nuestra vida, aún siendo niños, es una historia totalmente manipulada? ¿Sabías que en Cuba en las escuelas prácticamente no hay base material de estudio? Que hay libros que pasan de generación en generación en generación y un libro que tal vez lo usó tu hermano mayor lo uses tú cuando vas a estudiar. ¿Sabías que en Cuba los maestros cobran una miseria? ¿Sabías que las infraestructuras de las escuelas primarias, secundarias, los las universidades prácticamente muchas se están derrumbando en Cuba? ¿Sabías tú que tienes que hacer tareas, trabajos prácticos, etcétera, etcétera, sin información, sin corriente eléctrica para que puedas estudiar tranquilamente, sin una alimentación sana para que puedas pensar y todo el tiempo tengas la inteligencia suficiente como para poder llevar a cabo y terminar un fin de curso escolar? Pero sobre todo, y esto es algo que no te van a decir ninguno de ellos porque por supuesto no les conviene, es que los hijos de todos estos dirigentes y todos estos caras de tabla no van a esas escuelas públicas y gratis de las que tanto le hablan al mundo. Sus hijos van a escuelas privadas, a escuelas pagadas, a universidades en otros países. Y entonces, ¿de qué me hablabas de la educación gratuita de Cuba? Si el precio de darme educación gratuita es quitarme la libertad, entonces prefiero quedarme analfabeto. Vamos para la salud y aquí te voy a hablar como médico graduado en Cuba. La salud gratuita en Cuba es otra inversión más, en la que ellos te van a garantizar que puedes estudiarte y puedes graduarte, pero te van a estar cobrando esos estudios gratis por alrededor de 50, 55, tal vez si pudieran 60 años. Y las misiones internacionalistas es precisamente lo que respalda esto. Unas misiones en las que le pagan a los médicos miles de dólares y en las que estos médicos solamente reciben cientos de ese pago. ¿Dónde se queda lo otro? En el gobierno cubano. Yo recuerdo una vez en una conferencia que nos estaba dando una profesora que era doctora en medicina en general y que ella nos estaba explicando cómo fue su experiencia en otros países del tercer mundo, como en África, etcétera, etcétera. Y ella nos decía que a ella le daba mucha tristeza ver cómo niños y personas se morían con cosas tan sencillas como una gripe, una virosis o algo tan simple que se podría resolver como con una hidratación. Y yo pensaba por dentro, ella no se da cuenta que en este país estamos igual. Y eso que te estoy contando fue hace más de 6 años, pero no te quedes ahí. Yo recuerdo que cuando estábamos trabajando en el hospital teníamos los propios médicos que hacer miles de cosas malabares. Muchas veces tenemos que romper las venoclisis, los cables que se usan para pasar hidratación y para pasar suero, etcétera, etcétera. Teníamos que romper esos cables para poderlos poner a las boquillas del oxígeno y podérselos poner a los pacientes que estaban en el hospital. Y además no eran ni desechables, eso se tenía que lavar para que otro paciente después pudiera usarlo y había que irlos rotando uno por uno. ¿Eso te parece una salud gratuita de calidad? Farmacias totalmente vacías, hospitales cayéndose, mala higiene en la alimentación, no hay medicamentos, no hay nada para operar, la gente tiene que esperar meses y meses para poder obtener sus tratamientos, etcétera, etcétera. ¿Eso te parece una salud gratuita decente? Sería el colmo que te cobraran por esa salud. Y el estado de Cuba es tan descarado que si suenas un caldero vas a tener alrededor de 5 patrullas rapidito así en tu casa. Pero sin embargo dicen que no tienen combustible para las ambulancias, hasta el punto que yo personalmente tuve que hacer un parto en un policlínico, un lugar que no está para nada equipado para hacer un parto, porque la ambulancia nunca llegó. A esa hora tuvimos que correr, improvisar como pudimos y gracias a Dios todo salió bien. Y cuando llegó la ambulancia ya la mamá estaba dándole el pecho al niño. Ustedes no se imaginan la pena que me dio a mí cuando me fui de Cuba ver la cara de los compañeros míos extranjeros que nos preguntaron a mí, otros cubanos, cuál era el salario de un médico en Cuba. Y yo tuve que decirle que ganábamos menos de $15 al mes. Ellos se echaron a reírse en mi cara, pero más pena me dio ver la transformación y el paso de su cara cuando se dieron cuenta de que no era un chiste y de que era la realidad. Pasaron literal de reírse y burlarse a tener cara de lástima. Pero además, vuelvo y te repito la parte de la historia que no te van a contar. Ninguno de estos dirigentes lo vas a ver nunca en un hospital público. Ellos se atienden todos en hospitales privados en los que atienden a los turistas que van para Cuba, porque ahí tienen garantizado sus medicamentos, sus tratamientos y todo lo que le haga falta. Y en el momento en que tengan que viajar a otro país para atenderse, tienen la libertad de poderlo hacer. Libertad que no tiene ningún cubano en Cuba.
Entonces, amigo que no vives en Cuba, porque sé que el cubano está claro de la realidad, no te dejes engañar por esas palabrerías y todo ese romanticismo de la educación y la salud en Cuba. Si hay tan buena educación, ¿por qué las personas y los jóvenes en Cuba no están prácticamente motivados a estudiar? Porque simplemente cuando se gradúan no tienen dónde ejercer para lo que estudiaron. Y lo digo también por experiencia propia. Muchos compañeros míos, incluso yo, tuve que dejar la salud cuando iba a salir del país para poder trabajar en algo que me diera más dinero. Así que no se dejen engañar por todos estos comunistas que se llenan la boca de hablar de cosas gratuitas y de beneficios para el pueblo. Ahí se los dejo. Chao, chao.